El verdadero tercer secreto de Fátima, escrito a mano por la hermana Lucía, acaba de ser descubierto y hace revelaciones aterradoras sobre Venezuela. Descubrirás que todo lo que la hermana Lucía reveló ya está sucediendo en nuestro país, y si no estamos preparados, los próximos días serán terribles. Las antiguas profecías de Fátima incluyen una serie de predicciones apocalípticas que habrían sido reveladas a Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto por una aparición de la Virgen María, que comenzó el día 13 del mes de mayo del año 1917. Según los niños, la Virgen María apareció ante ellas 6 veces entre mayo y octubre de ese año. Esta aparición es hoy conocida como Nuestra Señora de Fátima. Lucía contó que al mediodía del día 13 del mes de julio del año 1917, la Virgen María confió a ellos 3 secretos. 2 de estas profecías fueron reveladas en 1941, cuando Lucía escribió un documento a pedido del obispo José Alves Correa da Silva de Leiria para ayudar en la publicación de un libro sobre Jacinta. El obispo también solicitó que ella revelara la tercera visión. Pero Lucía dudó, aparentemente por no saber si tenía permiso divino. En octubre de 1943, el obispo la instruyó a escribir la visión y sellarla en un sobre que debería permanecer cerrado hasta 1960, creyendo que el contenido sería más claro en ese momento. Si crees en Dios, en su Hijo Jesucristo y crees en la resurrección, suscríbete al canal ahora. El texto del tercer secreto fue oficialmente divulgado por el Papa Juan Pablo I en el año 2000, aunque algunos afirman que no todo fue revelado, a pesar de las negaciones del Vaticano. Según varias interpretaciones de la Iglesia Católica, las 3 profecías hablan sobre el infierno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones a los cristianos en el siglo XX. La Iglesia investigó cientos de apariciones marianas, pero solo 12 fueron oficialmente reconocidas, ocurriendo entre 1833. Los antropólogos culturales Victor y Edith Turner, que se convirtieron al catolicismo, también estudiaron estas apariciones. En 1958 hubo un aumento en las apariciones marianas que muchos consideran una respuesta de grupos de clase media-baja a rápidos cambios culturales. Jacinta y Francisco fallecieron jóvenes, mientras que Lucía, la única sobreviviente, fue enviada en 1928 a estudiar con las hermanas de Santa María Dorotea en Vilar, cerca de Oporto. En 1928, ingresó como postulante en el convento de las Doroteas en Tui, justo después de cruzar la frontera con España, y continuó relatando visiones privadas a lo largo de su vida. En los años 1930, el obispo de Leiria animó a Lucía, ahora conocida como Hermana María Lucía de los Dolores, a escribir sus memorias para compartir más detalles sobre sus primos y las apariciones de 1917. Ya en julio de ese año, rumores decían que la Señora de las Apariciones había confiado a los niños una revelación con buenas y malas noticias para diferentes personas. Fue solo en sus terceras memorias escritas en 1941 que Lucía comenzó a describir detalladamente el contenido de esas revelaciones. Escribe en los comentarios si has oído hablar sobre el tercer secreto de Fátima y qué piensas sobre él. La primera revelación mencionada por Lucía sigue la profecía de la francesa Mélanie Calvat, que tuvo una visión de Nuestra Señora de la Salette en 1846 y registró lo que vio. Casi 2 décadas después, Lucía explicó que la profecía tenía 3 partes, de las cuales 2 fueron reveladas en 1941. La tercera parte, sin embargo, solo fue escrita el día 3 del mes de enero del año 1944. Cabe destacar que esta revelación no es exactamente un secreto en el sentido común, ya que no se trata de predecir el futuro, sino de una visión compartida por la Virgen María. La primera profecía describe el infierno. Lucía cuenta que la Virgen María mostró a los niños cómo era el infierno y el sufrimiento de las almas que estaban allí. Esta visión, aunque breve, fue tan intensa que los niños apenas pudieron soportar, reforzando el compromiso de María de guiar a sus seguidores hacia Cristo y salvar almas de ese tormento eterno. La segunda revelación está más cerca de una profecía. En ella, la Virgen le dijo a los niños que la Primera Guerra Mundial, que estaba ocurriendo en la época de las visiones, iba a terminar. Sin embargo, otra guerra mundial comenzaría durante el papado de Pío X, que fue papa de 1922 a 1939.
María alertó que, a menos que las personas dejaran de ofender a Dios y que Rusia se convirtiera, esa guerra ocurriría. Ella pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. Mientras que las dos primeras profecías no parecían tan alarmantes, la tercera era mucho más aterradora. La hermana Lucía optó por no revelar la tercera visión en sus memorias de agosto de 1941. En 1943, se enfermó gravemente de gripe y pleuritis. El obispo Silva, que la visitó el día 15 de septiembre de 1943, sugirió que escribiera la tercera revelación para que se registrara en caso de que llegara a fallecer. A pesar de la gravedad de su salud, Lucía dudó en escribir, ya que la Virgen María había dicho que no revelara la visión. Se encontró en un dilema, ya que la obediencia carmelita dice que las órdenes de los superiores deben ser seguidas como si vinieran de Dios. Al final, a mediados de octubre, el obispo Silva envió una carta con una orden directa para que Lucía escribiera la profecía. Lucía continuó reacia, incluso con la orden expresa del obispo. Solo fue después de una aparición de la Virgen María a principios de enero de 1944 que Lucía se sintió autorizada a registrar la visión, pero sin intentar interpretar lo que significaba. La tercera parte de la visión fue finalmente escrita el día 3 del mes de enero del año 1944, conforme a la orden del obispo de Leiria y de la propia Virgen María. En junio de ese año, el sobresellado con la tercera revelación fue entregado al obispo Silva, donde permaneció guardado hasta 1957, cuando fue finalmente enviado a Roma. Hay informes de que el cónsul Galamba, consejero del obispo de Leiria, afirmó que el obispo se negó a abrir el sobre. Lucía hizo que prometiera que el contenido sería abierto y revelado al mundo cuando ella falleciera en 1960 o cuando ocurriera lo que pasara primero. El día 13 del mes de mayo del año 2000, el cardenal Ángelo Sodano anunció que la tercera visión sería finalmente revelada, 83 años después de la primera aparición de la Virgen a los niños en la Cova da Iria y 19 años después del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. El cardenal Sodano sugirió que la tercera revelación trataba de la persecución a los cristianos en el siglo XX, comenzando con el atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II el día 13 del mes de mayo de 1981, fecha que coincidió con el 64º aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima. Sin embargo, algunos católicos cuestionan esa interpretación, creyendo que la profecía ya se había cumplido. El Vaticano publicó el texto de la tercera profecía el día 26 del mes de junio del año 2000. La Iglesia Católica decidió hacer pública la última parte del mensaje que la Virgen María transmitió a los 3 niños en Fátima, Portugal, en 1917. Uno de esos niños, Lucía, que se convirtió en una monja de clausura, aún estaba viva en ese momento, residía en un monasterio en Portugal. El primer papa a quien Lucía reveló el mensaje fue el Papa Pío XII, quien leyó, selló y guardó el documento sin divulgarlo. Posteriormente, el Papa Juan XXIII también leyó el mensaje y, como su predecesor, decidió no divulgarlo, temiendo que causara pánico. Sin embargo, llegó un momento en que el Papa Juan Pablo II autorizó la divulgación del mensaje, no para causar miedo, sino para advertir a las personas sobre lo que podría venir, instándolas a prepararse. Según la visión, la Virgen María dijo que entre las décadas de 50 y 2000, la humanidad se alejaría de los mandamientos de Dios, con el mal dominando el mundo, propagando odio y desesperación. La Virgen María habló de un gran cisma en la Iglesia y de una guerra que sería mucho mayor que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una guerra que involucraría los continentes y las naciones. El Papa Juan Pablo II estaba en lo correcto al preocuparse. En 1998, el entonces obispo de Fátima, don Serafín Ferreira e Silva, dijo que las profecías de Fátima contenían una revelación clara de que el comunismo y la dictadura militar que controlaban América Latina se expandirían por todo el mundo, comenzando con la ola de violencia que invadió Venezuela y América Latina, que sería la origen del aumento de la inmoralidad, la corrupción y la pérdida de la fe. Para muchos, esta previsión ya se ha convertido en una realidad, y las consecuencias están presentes en nuestra vida diaria.
La cuarta revelación ocurrió el primer día del mes de octubre del año 1996, donde se reveló que el ejército de Satanás estaba en marcha, preparándose para atacar al pueblo de Dios. Al final, el mensaje de Fátima es claro. No tememos a la vida, sino a la muerte, porque aquellos que no creen en Dios y se alejan de él estarán bajo la presión del mal, bajo el signo de Satanás. La tercera revelación de Fátima indica que la humanidad no fue creada para ser malvada, sino que tuvo diversas oportunidades. Si el pueblo de Dios no escucha y no se arrepiente, la ira de Dios será desatada sobre el mundo. La idea de la última oportunidad fue confirmada por la visión que decía que Dios enviaría plagas y castigos hasta que el mundo finalmente se arrepintiera. En resumen, el mensaje de Fátima enfatiza el poder de la oración y la necesidad de acercarse a Dios. En 2013, el Papa Francisco dijo que no había excusas para seguir ignorando el mensaje de Fátima. La intervención de Dios es posible a través de la oración, y la humanidad debe ser advertida sobre lo que puede venir. ¿Qué piensas? ¿El mensaje de Fátima es solo un mito o puede haber una conexión con la realidad actual de Venezuela? Comenta abajo y no te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.